La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy. Gracias por estar con nosotros en radio, a través de donde nos escuchan en vivo, también a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental y en los servicios de podcast. Le he puesto mucho empeño en recordar los servicios de podcast esta semana porque realmente estoy sorprendido de los números de los podcasts de Matices. 2 millones, casi 2 millones de descargas. Es el podcast número 11 en Apple Podcast, por ejemplo, en Costa Rica, en descargas. Y yo les agradezco muchísimo que nos acompañen, incluso hoy que tenemos horario especial de 1 a 2 de la tarde para hablar sobre Robert Oppenheimer. Hay una película que está muy, muy fuerte en los cines nacionales, que es Oppenheimer. ¿Okay? Y es justamente la historia de quien se le llama, digamos, el padre de la bomba atómica y su mm, participación en ese proceso, pero también la intríngulis política del macartismo en Estados Unidos posterior, digamos, a la explosión, al lanzamiento de las guerras atómicas, porque Oppenheimer se volvió, después de ese lanzamiento, que le afectó fuertemente por la muerte de civiles, se convirtió en un crítico de que pedía la regulación del desarrollo de armas atómicas o nucleares. Y eso le valió el desprecio en muchas ocasiones del gobierno de los Estados Unidos. De hecho, yo quiero invitarlos el próximo sábado a las 3:30 de la tarde en Nova Cinemas en Curridabat. Tenemos un cineforo donde tendré el gusto de moderar junto a dos personas eh, que respeto y admiro muchísimo. Una es Carlos Cascante, analista internacional, analista hace muchos años de Matices, y el otro es Esteban Ramírez, director nacional, eh, bueno, con éxitos en un montón de plataformas, con muchas películas a su haber. Así que bueno, tendremos un cineforo en el que se ve la película y después ellos exponen y tenemos un espacio para películas, para preguntas del público. Así que entre todas las personas que hoy coloquen en Facebook, yo quiero ir a Nova, vamos a rifar 2 entradas dobles a ese cineforo del próximo sábado 3:30 en Curridabat, en Ciudad del Este. Y mañana jueves yo anunciaré en Matices quiénes son los ganadores de ese par de entradas dobles. Así es que hoy Carlos está conmigo para hablar no de la película aún, sino de Oppenheimer. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Buenas tardes, Randall, a vos y a tus oyentes. Sí, efectivamente, para hablar de Oppenheimer, pero es que Oppenheimer es la representación de un contexto muy interesante en los Estados Unidos. Diría yo que es el debate central en la relación, o es una figura que representa el debate central en la relación ciencia y política, ciencia y seguridad. Em, y que tuvo la ventaja, a diferencia de otras figuras de ese momento, de que al final del partido él, digamos que es restituido luego de una persecución, Uh -huh. cosa que no pasó con muchos. Digamos, en ese sentido, la vida de Oppenheimer es afortunada en comparación con otros científicos que estuvieron ante los mismos dilemas éticos, las mismas situaciones políticas y que más bien salieron muy dañados de esa relación. De hecho, nada más les recuerdo, el mensaje en Facebook, en el comentario de este programa es yo quiero ir a Nova. Entre la gente que comente así, yo quiero ir a Nova, vamos a rifar 2 entradas dobles para el Cineforo del sábado, 3:30 en Curridabat. Mañana en Matices, mañana jueves, anunciaré quiénes son los dos ganadores de las entradas dobles. Carlos, lo que pasa es que cuando uno se va, digamos, a la década de 1930, ¿okay? Se encuentra un mundo, digamos, diferente ideológicamente al que estamos hoy habituados a conocer. ¿Okay? Hoy, por ejemplo, las nuevas generaciones conocen un montón de dictaduras de izquierda. ¿Ok? Entonces, cuando vos decís dictadura, hay un montón de gente que vincula las dictaduras a la izquierda. En los 80, por ejemplo, en América Latina, y en los 70 las dictaduras eran de derecha. Entonces, decir dictadura inmediatamente iba a la derecha. Si nos devolvemos a la época de los 30, ¿ok? Teníamos
digamos, dos extremos ideológicos muy marcados, ¿verdad? Teníamos el surgimiento de la URSS como los comunistas de izquierda que marcaban, digamos, una tendencia, pero al mismo tiempo teníamos fuerzas fascistas muy fuertes de derecha extrema, por supuesto, como Mussolini, como Franco, como Hitler, y teníamos a la sociedad en general científica, particularmente en el centro de esta discusión, que se corrió muchas veces, digamos, a las ideas de izquierda por lo nefasto que planteaba el fascismo para el mundo, Carlos. Randall, al principio, en la primera mitad del siglo XX, hay tres narrativas de la relación individuo-estado. La primera narrativa es el liberalismo del siglo procedente del siglo XIX, base, digamos, de las ideas de democracia que finalmente predominan al final del siglo XX. La segunda narrativa es el socialismo como antítesis del liberalismo económico y digamos de su espectro político, que surge debido a los conflictos existentes a final del siglo XIX entre las formas económicas de producción y las condiciones de los seres humanos. Y después de la Primera Guerra Mundial, con antecedentes previo a ello, surge el fascismo, que no tiene una estructuración teórica como la tiene el liberalismo o el socialismo, que empieza a ganar afectos en muchas de las poblaciones europeas, en muchas de las poblaciones de América Latina, en muchas de las poblaciones incluso de los Estados Unidos, y lo gana por dos razones. En primer lugar, los desastres de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Y eso provoca que partidos de extrema derecha, partidos fascistas, que el fascismo tiene diferentes visiones dependiendo del país que lo veas. El fascismo tiene diferentes manifestaciones. Una cosa es el fascismo, el fascismo en Alemania, otra cosa es los fenómenos italianos y otra cosa los fenómenos españoles, que se consolidan y empiezan a dividir a las sociedades, y dependiendo de cuál narrativa ganar en la sociedad, empiezan a dividir, digamos, a las naciones del mundo. Es un mundo predominantemente en lucha entre esas tres grandes narrativas. Habrá intermedios, pero digamos que en términos generales esas son las tres grandes narrativas. Y aparte de eso, mientras eso se da en la sociedad y en la política y en la economía, desde final del 19 se desarrolla todo lo que es la investigación científica sobre radioactividad. De forma tal que para la década de los 30 tenés esa lucha entre esas tres ideologías, o entre esas tres formas de narrar el mundo, y ya tenés muy desarrollados los principios de la radioactividad. ¿Cómo funciona eso? Producto, y hay que dejarlo claro, la gran, digamos, investigación sobre radioactividad se da en las universidades europeas. Las universidades estadounidenses estuvieron un poco a la saga de ese proceso. Incluso Oppenheimer, entre otros grandes científicos estadounidenses, tuvo que ir a Europa a estudiar el asunto. Los regímenes nacionalsocialistas fascistas van a provocar una gran cantidad de migración de esos científicos a los Estados Unidos. Y para entender un poco esa década de los 30 y el desarrollo del proyecto Manhattan, que pronto veremos de qué se trata el proyecto Manhattan, porque a veces nada más el que piensa que el proyecto Manhattan fue armar la bomba, no es el proyecto Manhattan, es mucho más amplio.
Eso fortaleció a las ciencias en los Estados Unidos. Y por otra parte, había otra condición en los Estados Unidos que, digamos, favorecía la atracción de esos científicos. En primer lugar, las grandes universidades del este de los Estados Unidos estaban en pleno apogeo. Es decir, es cuando esas universidades empiezan a hacer lo que ahora conocemos como la Ivy League, ¿verdad? Que es el desarrollo de toda esa comunidad científica en los Estados Unidos ya muy empoderada y que empiezan a trabajar también estos temas de la ciencia moderna y entre ellos la fisión nuclear, ¿verdad? Que es la base del desarrollo de la bomba. Aquí quisiera dejar un elemento claro que me parece muy relevante para los que vayan a ver la película y que logren orientarse a la hora de que vean la película, que es este contexto. Oppenheimer es una de las mentes más brillantes de los Estados Unidos, sin duda alguna en física, pero la construcción y la creación de la bomba nuclear y del desarrollo de la energía nuclear fue el producto de muchas cabezas brillantes. Es decir, es uno de los pasos gigantescos del ser humano. Y ahí hay una serie de personajes que van a ser capitales en el desarrollo de la energía nuclear, lo que posteriormente va a llevar al desarrollo de las bombas nucleares. Y en el marco del inicio de la Segunda Guerra Mundial en el 39, va a surgir una competencia feroz porque los principios de la fisión nuclear, que es la base de la bomba, se manejan en Europa y Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a tener es una competencia brutal entre los Estados Unidos, junto con la Gran Bretaña y Canadá, por desarrollar primero la bomba que la Alemania nazi. Y en ese contexto es que es más conocido la figura de Oppenheimer. Así es. Carlos, perdón que te interrumpa, pero además surge la paradoja en la historia de que efectivamente Oppenheimer estudia en Harvard, ¿verdad? ¿Okay? Pero va a sacar su doctorado a Alemania. ¿Okay? En Gotinga. Ajá, así es, en Gotinga, donde conoce a destacadísimos científicos alemanes. Correcto. Entonces, cuando está cuando está en Occidente, digamos, cuando está en Estados Estados Unidos, Unidos. así es lo que Oppenheimer sabe, ¿okay? Que tiene dos posibilidades. O se suma al proyecto Manhattan y dirige el proyecto Manhattan y contribuye, digamos, a la creación de la bomba, porque si no la hace él primero, la va a hacer Alemania, porque él sabe que eran capaces de hacerlo. Ese es, Que digamos, no quiso hacer una bomba así de la nada, es que si no lo hacían ellos, lo hacían los nazis. esa es la base de la gran competencia y de la comunidad científica que participa en esto. ¿Cómo inicia esto en los Estados Unidos? Hay dos científicos que son claves. Uno es Enrico Fermi, italiano, y el otro es Leonard Szilard, húngaro. Enrico Fermi fue el físico que empezó a probar a partir de a partir de enviar neutrones a un núcleo, cómo reaccionaban los elementos químicos. Esto lo explicaría mejor un químico que yo, pero en términos generales empezó a probar cuál generaba más energía, o sea, a cuál elemento le daba más energía. Y fue el que descubrió que el uranio generaba más energía y tenía una reacción diferente a todos los demás elementos. Fermi tiene que salir en el 39, un poco antes de Italia, por la dictadura de Mussolini, que había empezado en los 20.
Y Leo Szilard, que era húngaro, había emigrado a Alemania y cuando empezó la persecución contra los judíos tuvo que salir de Alemania y se va a los Estados Unidos. Szilard es el primero, de acuerdo con la historia de la ciencia, que piensa que puede crearse una bomba a partir de la lógica del desarrollo de la fisión nuclear. Estos dos científicos en el 39 empiezan a conversar y dicen, bueno, los alemanes saben que esto se puede hacer, nosotros sabemos que esto se puede hacer, hay que decirle al presidente Roosevelt, Estados Unidos todavía no está en guerra, recuerden que Estados Unidos entra en guerra hasta Pearl Harbor, años después, los Estados Unidos estaban apoyando de alguna u otra manera los esfuerzos de la Gran Bretaña. Hay que decirle al presidente Roosevelt que Alemania tiene la capacidad para desarrollar una bomba de este tipo. Y quizá la mejor forma que tengo de explicar el impacto de esta bomba es con ejemplos. ¿Vos te acordás de la gran explosión en Beirut? Ajá. Que tuvimos un programa. Sí, claro. El impacto, la potencia de las bombas nucleares se mide en kilotones. La explosión en Beirut no llega a un kilotón. Trinity, la primera, El experimento en el Álamo. Sí, en Los Álamos, tiene 16 kilotones. Claro. O sea, cambiaba la guerra, cambiaba el mundo, porque aseguraba, digamos, una enorme capacidad de intimidación. El que la tenía mandaba. El que la tenía cambiaba el juego. Y ellos hablan con Albert Einstein, que también había emigrado, y le dicen, Einstein, nosotros ocupamos que usted le mande una carta a Roosevelt, porque a nosotros no nos va a hacer caso, técnicamente. Roosevelt no sabe quiénes somos nosotros, pero sí sabe quién es usted. Y Einstein le manda una carta a Roosevelt, que es muy famosa, donde le explica más o menos qué es lo que puede pasar. Roosevelt le toma interés y dice, sigan adelante con los experimentos, nosotros los vamos a apoyar. Y se da una primer avance de dinero que fueron $6,000. El proyecto, al final de todo el proyecto, de la primera parte del proyecto, hasta Hiroshima y Nagasaki, costó $2,000,000,000, que traducidos a hoy son $24,000,000,000. Ok. Para que te des una idea del contexto, los Estados Unidos gastaron $16,000,000,000 solo armando bases militares en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que en el proyecto Manhattan participaron en su mejor momento 45,000 personas. Wow. Sí, sí, sí. Es de los una cosa proyectos más... enorme. Es enorme, porque ¿qué fue lo que pasó después, Randall? Que no sé si eso... A hoy, miércoles, yo no he visto la película. Entonces no sé qué se muestra o no que no se muestra en la película. Yo Estoy sí la siendo... vi, así que si me decís, yo te digo. Sí, pero hacemos spoiler y no se vale. Bueno, cuando Roosevelt tiene esto en sus manos, van a aparecer dos figuras que van a ser muy relevantes. Uno es Vannevar Bush y el otro es James Conant. Ambos destacadísimos científicos, pero además administradores educativos de las universidades del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Harvard. Y a ellos se les comisiona hacer una primera comisión, que es la comisión del uranio, que es la primera, digamos, comisión con científicos y con algunas figuras del gobierno de los Estados Unidos para desarrollar estos experimentos de uranio, que primero se desarrollan muy dentro de las universidades de los Estados Unidos. Conforme iban avanzando, el gobierno se metía más y crearon una segunda comisión, ya cuando los Estados Unidos están en guerra,
que es la Comisión para la Investigación Científica para la Defensa. Y estos dos tipos, Conan y Bush, tienen una experiencia enorme, especialmente Bush, porque Bush había participado en una comisión similar durante la Primera Guerra Mundial y conocía todos los problemas que había habido durante la Primera Guerra Mundial, y son los que empiezan a armar el equipo, digamos, el board, la directiva de lo que después va a ser conocido como el Proyecto Manhattan. Conforme avanza el análisis científico, se llega a una conclusión súper interesante, que nuevamente un físico, un químico lo explicaría mejor que yo. Yo sé generalidades. Pero es cuando empiezan a estudiar el uranio, se dan cuenta que solo hay un isótopo de uranio, el 235, o sea, una variación del elemento, que es el que produce una explosión masiva. Todas las demás no. Pero el 235 solo se produce en un escasísimo porcentaje del tiempo. Es decir, llegar al 235 es muy difícil en términos generales. Pero que hay otro isótopo, el 238, que te lleva al plutonio. Y con el plutonio se puede generar una explosión de energía similar. Y entonces le dicen a Roosevelt, vea, a cómo está la situación, ya estamos hablando del 41, esto ya tiene que dejar de estar en manos civiles y tiene que estar en manos militares. Aunque el proyecto científico tiene que estar todavía en manos de científicos. Y la otra gran decisión es, vea, hay dos formas de llegar a eso, de generar una explosión. Una es uranio, la otra es plutonio. Y la pregunta es, ¿con cuál nos vamos? Y los científicos le dicen, vea, hay que irse con las dos, porque no sabemos cuál va a tener éxito. Hay que trabajar con las dos. Y entonces Roosevelt dice, bueno, trabajemos con las dos. Y crean, y digamos, ahí ya se mete el Departamento de Defensa, en este momento el Departamento de Guerra, y generan el Proyecto Manhattan, que nunca se llamó Proyecto Manhattan. Eso vino después, fue el nombre que se le dio a todo este proceso. ¿Por qué se le llama Manhattan? Porque en la distribución de la construcción militar en los Estados Unidos, hay una división que se llama los distritos. Ajá. Entonces, digamos, un distrito es un espacio geográfico debidamente determinado donde se construye algo. Entonces se creó el distrito Manhattan, porque la oficina estaba en Manhattan, estaba en Nueva York, pero sin limitación geográfica. Entonces estos tipos construyen una base para la generación del isótopo 235, de uranio 235, que es en Tennessee. Y ahí pretendían elaborar los dos materiales, plutonio y uranio. Pero se dan cuenta que las dificultades son muy grandes y que es mejor dividir el proyecto, y crean dos grandes centros, ese de Tennessee y uno más hacia el norte de los Estados Unidos, en Washington, en Washington, en el estado de Washington. Y tienen que generar un tercer centro. Ve que estos dos centros son para generar el material. Y tienen que generar un tercer centro, que es el centro donde se va a investigar cómo tomar ese material, meterlo en un aparato que no explote cuando no tenga que explotar y que pueda ser transportado, que es la elaboración de la bomba. Como tal, como artefacto. Como tal, o sea, ya el desarrollo de la bomba. El proyecto en Tennessee llegó a tener 45,000 personas trabajando, un poco más. El de Los Álamos, que es el dirigido por Oppenheimer, llegó a tener alrededor de 3,000, 4,000 personas. El otro no me acuerdo cuánto tuvo.
el de plutonio. Entonces ve que el asunto es muy, muy, muy complejo en términos de operación. A cargo del distrito ponen a Leslie Groves, que había sido un tipo muy interesante porque había sido el encargado de armar toda la preparación en territorio estadounidense de las bases militares de los Estados Unidos previo y durante la guerra hasta ese momento. Incluso de trabajar el desarrollo de lo que conocemos como el Pentágono. O sea, era un tipo que era básicamente un ingeniero militar, sumamente basado en resultados. Un tipo, eh, digamos que resultadista en toda su visión. Y Oppenheimer, que había sido parte del proyecto inicial, porque había sido contactado por Conan y por Bush para esta primera etapa, porque Oppenheimer se especializaba en una parte de la física, que es la física teórica, es decir, hacer todos los cálculos. Oppenheimer no había sido bueno en la física práctica o en la física experimental, Solo en la teórica. solo en la teórica, que la teórica es cuando ustedes ven películas de Einstein, que lo ven en grandes pizarras desarrollando fórmulas, eso es la fórmulas, son grandes matemáticos. Al final del día, escogen a Oppenheimer, que tenía un pasado vinculado con, nunca formó parte del Partido Comunista, pero sí había participado en causas comunistas, por ejemplo, la defensa de la República Española contra el franquismo años antes, había puesto plata en organizaciones de izquierda en los Estados Unidos, y la gente se pregunta, ¿por qué pusieron un tipo así? Bueno, primero porque era y se casó además con una chica de izquierda, Jan Talton. Correcto, correcto. Y su hermano, tenía muchos más conexiones. Así Lo es, que pasa es... perdón, Sí, Carlos, aquí me parece, y te pregunto, por eso te interrumpí, disculpa, que los encargados de convocar y nombrar a Oppenheimer midieron, digamos, su pasado con su brillantez, ¿verdad? Porque entiendo que una de las preocupaciones que tenían algunos de Oppenheimer como director del proyecto era justamente sus antiguas aficiones políticas. Y que siempre estuvieron presentes. O sea, Oppenheimer siempre fue un científico vinculado con la izquierda. Lo que pasa es que también es un momento en el cual se perdona ser de izquierda porque Estados Unidos está prestándole dinero al régimen de Stalin para que se enfrente a los alemanes. Claro, es que por eso te planteé la pregunta, porque yo siento que de alguna manera dijeron, bueno, aquí tenemos dos posibilidades, o desarrollamos la bomba antes que los nazis, ¿ok? Dándole la confianza a un brillante científico de izquierda, o no le damos la confianza y no desarrollamos esta bomba y vendrán los nazis primero. Correcto. Y aparte de eso, Oppenheimer es el que tiene que armar el equipo. El equipo de trabajo con que él va a desarrollar esto. O sea, tiene que llamar a los científicos más brillantes de los Estados Unidos para hacerles una oferta de, véngase aquí al medio de la nada en Nuevo México. No sabemos cuánto vamos a durar. No sabemos cuándo esto va a terminar. ¿Se quiere venir? O sea, tenía que ser un tipo con especial respeto dentro de la comunidad científica que hiciera el reclutamiento. Para que alguien lo tomara en serio. Para que lo aceptaran, Randall, es que era complicado. Ahora, la comunidad científica en los Estados Unidos, en su mayoría, estaba clara de que debían desarrollar la bomba. O sea, eso no era un debate. O sea, el ganarle a Alemania no era un debate, había que ganarle. Y a partir de ahí se va a desarrollar todo el proyecto en Los Álamos de la creación de ese artefacto. Se tienen que desarrollar dos tipos de modelo. El modelo para la bomba de uranio y el modelo para la bomba de plutonio. Y eso va a tardar, digamos que 3 años. Ya para mayo del 45, casi al final de la guerra con Alemania, Alemania se rinde
el 8 de mayo, ya ellos tienen desarrollada la bomba. Y la principal preocupación es la bomba de plutonio, porque Trinity, lo que se experimenta en Trinity es con bomba de plutonio. La de uranio se experimentó en Hiroshima. Así de Ok, horrible. así de horrible. Que de hecho, vamos a ver, cuando se desarrolla cuando se desarrolla Trinity, ¿ok? Oppenheimer queda muy feliz de que su teoría se comprueba, ¿ok? Que no Él, se quemó lo la que dice, atmósfera ese día. sí, exactamente. Dice que en la película supongo que ponen algo más histriónico, pero lo que dijo el hermano, que dijo Oppenheimer fue, funcionó, it worked. Y Así es, digamos, hay leyendas de que dijo más cosas, incluso fuera de la película, de sí, que sí, dijo más sí, cosas, sí, pero el hermano dice que solo dijo, funcionó. funcionó. Es un experimento que solo lo ven 250 personas. O sea, es algo muy complicado de entender los sentimientos, ¿verdad? Que había ahí. Y por otra parte, hay otro elemento muy importante, Randall, que aunque se había ganado, los aliados habían ganado la guerra contra Alemania, los Estados Unidos todavía estaba en media guerra con los japoneses. Entonces ahí va a surgir todo el debate si lanzar la bomba contra Japón. Pero bueno, volviendo a Trinity, Trinity es una bomba de plutonio. Eh, que fue, digamos, muy exitoso el proyecto, ¿verdad? El experimento, que es uno de los experimentos, digamos, con mayor tensión que posiblemente haya realizado un equipo científico a nivel mundial y a nivel histórico, y que es muy interesante. La guerra con Alemania había terminado, o Alemania se había rendido el 8 de mayo, y en agosto pues se iban a reunir en Potsdam los triunfadores de la guerra, Churchill, los líderes de los triunfadores en la guerra, Churchill, Stalin y Truman, que había ascendido al poder por la muerte de Roosevelt. Incluso Truman hace un esfuerzo deliberado por atrasar Potsdam para que se dé Potsdam después de Trinity, porque sabía que no era lo mismo llegar diciendo, bueno, ya desarrollamos la bomba, me siento distinto que ustedes dos, ahora sí, negociemos. Eh, y efectivamente, o sea, a, a, a Truman le llega esto y ya para el 25, para el 16, para el 25 de julio, Potsdam es en julio, perdón, mayo, julio, en julio, para el 25 de julio, Truman toma la decisión de lanzar una bomba sobre alguna ciudad japonesa. No sé, Randall, si te interesaría ver lo que escribió Truman en su diario, que te Muchísimo, dijera porque que Truman es una figura muy particular ante la muerte de mira, Roosevelt. sí, Truman es un tipo mucho más, eh, digamos, tosco que Roosevelt, bastante más tosco. Truman el 25 de julio, Potsdam se celebró entre el 16 y el 20 y resto de julio, viene y dice, luego de decir, bueno, nosotros hemos descubierto la más terrible bomba en la historia del mundo. Será como el fuego de la destrucción que fue profesado en el valle del Éufrates después de Noé y su fabulosa arca. Luego de decir esto dice, esta arma debe ser usada en contra de Japón entre hoy, 25 de julio, y el 10 de agosto. Le he dicho al secretario de guerra Stimson que use
que la use en objetivos militares, soldados y marinos, y no que se enfoque en niños y mujeres. Incluso si Japón, si los japoneses son salvajes, rudos, inmisericordes y fanáticos, perdona que pude cambiar de página, tengo el diario de Truman acá. Nosotros somos los líderes del mundo y tenemos que salvaguardar su riqueza. El objetivo debe ser puramente militar. Y después señala que no puede ser ni la capital actual de Japón, es decir, Tokio, ni podía ser Kioto, la antigua capital. ¿Y por qué dice esto Truman? Porque antes de Trinity, ya en mayo, se había discutido por un comité cuáles eran los blancos que debían ser posiblemente bombardeados en Japón. Y el comité tenía una primera lista de 15 ciudades donde aparecía Tokio, aparecía la bahía de Yokohama, que es el principal puerto de Japón, aparecía Kioto. De hecho, Kioto estuvo a punto de ser de las favorecidas, lo que hubiera sido una cosa realmente, si Hiroshima y Nagasaki fue espantoso, Kioto es la capital cultural del Japón. Claro. Entonces hubiera sido algo inhumano. Lo que salvó a Kioto fue que el secretario de guerra, Stimson, dijo que no, porque él conocía Kioto. Entonces dijo que hubiera sido, contra los japoneses hubiera sido demasiado inmisericordia. Los Estados Unidos tenían planeado empezar la invasión del Japón el 1 de noviembre. ¿Por qué el 1 de noviembre? Porque en Potsdam habían acordado con los rusos, con los soviéticos, que ellos se incorporarían a la guerra dentro de los 3 meses siguientes al final de Potsdam. Ya para agosto, los soviéticos habían invadido China, la Manchuria, que estaba tomada por Japón. Entonces, digamos que al final del día, la decisión que toma Truman es cómo acabar rápido la guerra en el Pacífico. Pero virtualmente Japón ya está, o sea, vamos a ver, la guerra no se había acabado. Japón No, rechaza los acuerdos de Potsdam. Entre esos, Japón no está ahí metido porque, perdón, Randall, sí, Japón había firmado un tratado en el 41 de no agresión con los soviéticos. Entonces los soviéticos eran neutrales en la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, el que lleva el mayor peso son los Estados Unidos. sí, claro, pero la declaración de Potsdam planteaba la rendición incondicional de Japón. Por supuesto. Por Pero eso ya, se iba a incorporar. Por eso se iba a incorporar los soviéticos a la guerra. pero Japón ya estaba virtualmente derrotado. Japón tenía una situación muy complicada. Vamos a ver, los Estados Unidos habían avanzado y habían tomado Luzón, Iwo Jima y Okinawa a un costo de vidas humanas altísimo. Vamos a ver, eran alrededor entre las 3 islas de más de 40,000 soldados lo que habían perdido los Estados Unidos. Y la idea era invadir el sur de Japón. Japón son 3 grandes islas. La idea era invadir la isla más al sur de Japón, porque esa era la línea. Se calculaba, Randall, que para hacer un desembarco, los Estados Unidos y las fuerzas aliadas hubieran requerido alrededor de 756,000 personas. En el desembarco en Normandía, el día D en el 44, solo habían sido 156,000 personas. O sea, el cálculo militar en los Estados Unidos es que el derramamiento o la muerte de estadounidenses hubiera sido demasiado grande. Ese es el cálculo. En comparación con hacer otro tipo de amenazas como fue esto. Y ahí, Randall, se va a suscitar un debate súper interesante entre la comunidad científica.
¿Por qué? Porque hay muchos científicos que consideran que la bomba hay que usarla militarmente, es decir, de una vez tírela. Oppenheimer entre ellos. Y hay otros científicos, el más importante, Leo Szilard, que es el, digamos, primero, el que dice que no, que eso es una barbarie, que eso es una barbaridad, que eso no hay que hacerlo, que lo que hay que hacer es amenazar a Japón y darle una demostración de lo que puede hacer la bomba para que se rinda. Los mandos militares y el presidente Truman consideran que Japón con eso no se hubiera rendido. Porque digamos que la lógica del Japón, las autoridades japonesas, era resistir lo más posible para negociar mejor. O sea, que la derrota le hubiera costado tanto a los Estados Unidos que hubieran tenido que negociar en posición de ventaja a los japoneses. Bueno, los Estados Unidos finalmente decide lanzar la bomba, primero sobre Hiroshima, que es una bomba de uranio, Little Boy, y después, pocos días después, lanzar la segunda bomba, que es una bomba de plutonio sobre Nagasaki. ¿Por qué Hiroshima? Porque era donde estaba acantonado una buena parte de la Fuerza Naval de Japón. ¿Por qué Nagasaki? Había otra ciudad alternativa, pero el clima favoreció lanzarle en Nagasaki. Y por otra parte, Nagasaki queda en el sur, que, y eso hay que dejarlo muy claro, la idea de Truman, y Truman lo dice en su diario, nosotros vamos a lanzar las dos bombas, pero ellos no se van a rendir. Entonces, la segunda bomba tiene que facilitar la invasión. Entonces tenía que ser al sur. Así de salvaje es la guerra. Horrible. Sí, y de hecho, curiosamente, perdón, el 6 de agosto se lanza la primera bomba y el 15 de agosto Japón anuncia su rendición incondicional. Correcto, que hubo un elemento más que lanzó a Japón a rendirse, que es que Rusia después, la Unión Soviética, perdón, después de la primera bomba acelera la toma de Manchuria, la toman el 9, avanzan el 9 de agosto, porque dicen, a la pucha, eh, si Japón se rinde, nos vamos a quedar sin nada en este reparto. Y los japoneses, cuando ven que los soviéticos rompen el pacto de no agresión, porque originalmente los japoneses querían hablar con los soviéticos para que ellos hablaran con los estadounidenses y llegar a un acuerdo. Cuando se dan cuenta que los soviéticos rompen el pacto, ellos entran en un proceso complicado, que es ver el espejo de lo que estaba pasando en Alemania, que era la división de Alemania. La división del Japón y lo que después pasó en Corea. Entonces, la división del Japón no era negociable. Entonces, ahí es cuando renuncian. He de decir también una cosa, que ya los Estados Unidos habían bombardeado Tokio con bombas convencionales que no quedó nada en pie salvo la casa de sol, salvo el palacio del emperador, ¿verdad? Tokio quedó muy destruido también después de la Segunda Guerra Mundial. Carlos, permíteme ir Sí. a la pausa antes de que se cumpla el tiempo. Vamos a la pausa comercial. Le recuerdo el que quiera participar por 2 entradas dobles al Cineforo de este sábado en Ciudad del Este, Innova, a las 3:30 de la tarde, donde estará don Carlos Cascante. Yo moderaré y estará también el director de Cine Nacional, Esteban Ramírez. Puede escribir en Facebook, quiero ir a Nova, y yo en el programa de mañana anunciaré los 2 ganadores de las entradas dobles. Vamos a la pausa, regresamos con más.
la radio de Costa Rica. Nos quedan 5 minutos de programa. Les recuerdo, quien quiere ir al Cineforo el sábado, Ciudad del Este, en Curridabat, las entradas están a la venta para ver Oppenheimer, pero con la participación de Carlos Cascante y Esteban Ramírez en un cineforo. Pueden escribir ya, quiero ir a Nova, y ahí mañana en Matices anunciaré a los dos ganadores de 2 entradas dobles para esa función. Carlos, te interrumpí, pero además quería agregar, porque quería aprovechar los 5 minutos también restantes, en que después Oppenheimer, digamos, al ver la muerte de 220,000 personas, nada más y nada menos que con la bomba atómica, va a hablar con Truman, se quiebra, digamos, emocionalmente, porque se siente culpable de un montón de cosas, y empieza un proceso de formulación de la regulación de las armas nucleares y atómicas, lo que Sí, le lleva a que le quiten incluso sus accesos de seguridad. hubo dos condiciones que provocaron que Oppenheimer fuera perseguido. Lo primero es que él representaba, digamos, la comunidad científica estadounidense, muy pocos estuvieron en contra del lanzamiento de la bomba contra Japón, eso está claro, porque ellos decían, no, si hicimos la bomba es para usarla y para acabar la guerra, o sea, en una lógica de guerra que es espantosa, es preferible que se mueran otros que no nosotros, esa es la lógica espantosa de la Claro, guerra. pero además tenían la herida de Pearl Harbor abierta. Muchos de los militares lo tenían, pero ellos tienen claro una cosa, o sea, esto de lanzar bombas todo el tiempo no puede ser porque es una salvajada. Y lo que hay que desarrollar es una regulación, y ellos tienen claro una cosa, o sea, los soviéticos muy rápidamente iban a desarrollar la bomba. ¿Por qué? Porque los principios eran conocidos por la comunidad científica. Ya después el desarrollo, digamos, del artefacto es un elemento subsidiario, pero, y de hecho la Unión Soviética hace su primera prueba en el 49. Y lo otro que lleva a Oppenheimer a, digamos, una caída es su pleito con otro científico que se llama Edward Teller, que Teller lo que señalaba es que había una forma más eficiente de desarrollar la bomba y que eso iba a llevar a la bomba de hidrógeno. Los Estados Unidos, y eso genera un pleito entre Teller y Oppenheimer de orgullos, y eso es un pleito no científico, y eso es un pleito, digamos, personal. Porque Oppenheimer dudaba de los diseños de Teller. Es ya cuando, muy al final, que Oppenheimer acepta los diseños de Teller y empiezan a desarrollarse los principios de la bomba de hidrógeno, que los Estados Unidos la aprueban en el 52, que es inmensamente más destructiva que la bomba atómica. De hecho, Randall, es, creo yo, los daños de Hiroshima y Nagasaki lo que provoca una conciencia mundial en los 60 que lleva a una regulación. De hecho, te lo pongo así. Para la década de 1960, en el mundo hay alrededor de 60,000 cabezas nucleares. Hoy en día no llegamos, si acaso sobrepasamos las 12,000, para que vos veas que el mundo entendió que eso era una locura, al menos en parte. Y lo otro es que la capacidad destructiva de las bombas nucleares hoy es mucho más pequeña que la que se podría desarrollar con los conocimientos científicos que tenemos ahora. Y muchos, digamos, no sabría decirte si yo estoy de acuerdo con esa posición. Muchos científicos que participaron del desarrollo alguna vez dijeron, bueno, si no hubiéramos lanzado Hiroshima y Nagasaki, probablemente la idea del tabú del usar bombas atómicas, porque no se han vuelto a usar militarmente, o sea, se han hecho un montón se hicieron mil y resto de test nucleares, pero militarmente no se han vuelto a usar, es por lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Entonces lo que dicen es, bueno, si usted elimina esto, probablemente hubiéramos usado bombas más destructivas en la guerra de Corea o en Vietnam. Eso es lo que algunos científicos que estuvieron metidos en esto llegaron a decir. Yo no estaría tan seguro de esa contrafactualidad, eh, porque es difícil, ¿verdad? Es un problema ético gigantesco al final del día. Enorme. De hecho, Enorme. la primera noticia, o sea, es decir, la gente en Hiroshima, digamos, no sabía, vamos a ver, no quedó gente en Hiroshima prácticamente,
pero digamos, los japoneses no sabían lo que les había pasado cuando estalló ¿no? la bomba. Y la primera noticia que se tiene es una declaración de Truman pública que dice: los japoneses comenzaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Ahora les hemos devuelto el golpe multiplicado. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de nuestras Fuerzas Armadas. En su forma actual, estas bombas se están produciendo, incluso están en desarrollo en otras más potentes. Ahora estamos preparados para arrasar más rápida y completamente toda la fuerza productiva japonesa que se encuentra en cualquier ciudad. Vamos a destruir sus muelles, sus fábricas y sus comunicaciones. No nos engañemos, vamos a destruir completamente el poder de Japón para hacer la guerra. El 26 de julio publicamos en Potsdam un ultimátum para evitar la destrucción total del pueblo japonés. Sus dirigentes rechazaron el ultimátum inmediatamente. Si no aceptan nuestras condiciones, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como la que nunca se ha visto en esta tierra. Sí, sí, sí. Mira, y es muy interesante que todavía hoy esto es un gran problema y existen dos, digamos, tendencias. La prohibición absoluta del uso de armas nucleares, que digamos lo defienden los países que no tenemos armas nucleares, y el de la no proliferación, que es lo que defienden los países de la sombrilla nuclear, que les da pues una ventaja de seguridad y militar que ellos no están dispuestos a renunciar. Pero uno se pone a pensar cómo algo tan fabuloso como el desarrollo de una energía de este tipo, al final del día la aplicación más rápida fue la militar. Es donde uno dice que el ser humano es capaz de ser el sujeto más destructivo sobre la faz del planeta, ¿verdad? Sí, realmente es impresionante, incluso doloroso, digamos, uno lee esto, intenta ponerse en el contexto para entender una crueldad así, pero realmente es horrible. Sí, es horrible, A lo que llegó el ser es humano. horrible. Es horrible en toda su expresión. Randa, las bombas nucleares en el segundo que nos quedan tienen 3 efectos. Un primer efecto es la onda expansiva. Un segundo efecto es la bomba de calor, o sea, la onda de calor. Y el tercer efecto es la onda radioactiva. O sea, si vos quedas vivo de la explosión, morís por el calor, y si sobrevivís a esas, quedas con radioactividad, con daños para toda la vida. Sí. O sea, Sí. es terriblemente destructiva. Y por eso, en general, los científicos que participaron de esto lucharon por la regulación, porque se generara una regulación del uso, del uso, no solo del uso, sino de la proliferación de bombas. Pero de ahí, los motivos políticos fueron mucho más poderosos que esos objetivos, digamos, ya, no diría que arrepentidos, pero sí entendiendo lo que habían creado. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ya saben, los que quieran saber quién ganó hoy las 2 entradas dobles para el Cineforo del sábado en Nova Cinemas de Curridabat. Mañana en Matices lo anunciaré. Y pueden ir a esa función en Curridabat. Las entradas están a la venta. Carlos, ¿con qué canción quieres irte? Vámonos con una canción de McCartney, Esperanzas de Libertad. Esperanzas de Libertad. ¿Será Paul Up McCartney? of Believers. Será Paul McCartney quien despida a Matices hoy. Carlos, muchas gracias. Para servirte, Randall, un gusto. Feliz tarde a todos. Atentos mañana al programa. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.